aunque hayamos sido o hayan sido hijos únicos, vamos a ver que al final uno termina hermanándose, porque juega con primos, porque juega con, en fin. Los hermanos en la familia nos sirven a nosotros para dos cosas: para sentirnos pertenecientes a, somos los Álvarez, somos los Murillo, somos los Madrigal, somos los Nieto, somos los, porque venimos, tenemos la misma sangre. Y también para individualizarme, no soy como él, ¿sí? Los hermanos nos sirven para las dos cosas. Somos hermanos, pero somos distintos, decimos. Y rápido lo enfatizamos, porque me ha servido mi hermano para verme a mí distinto. Para ver que yo soy distinto que él. Bien. En la familia aprendemos a ser mirados, protegidos y acogidos. Aprendemos a eso. Y también la relación entre hermanos nos prepara, en parte, para la relación entre iguales. ¿Por qué? Porque una cosa es la relación con los papás y otra cosa es la relación entre iguales. Iguales somos los hermanos somos iguales. Aquí, hermanos todos decimos. Todos somos hijos, estamos igualados. Esto va a ser muy importante a la hora de ¿qué? De trabajar en equipo, de tener amigos, de compañeros de trabajo, de gente de parroquia, son mis iguales. Yo no soy papá de nadie de aquí, vosotros no sois papá mío, por muy edad que tengamos, todos somos hermanos, somos iguales, somos adultos. Entonces, la relación de niño me prepara también para la relación entre los iguales en la vida. Los equipos de trabajo, la gente con quien trabajo, a dónde estoy, a dónde voy. Es curioso, tanto a nivel cristiano como a nivel psicoafectivo, es muy importante. A nivel cristiano, lo tenemos creo que harto sabido. Lo escuchamos cada vez que venimos a misa y desde que nos educaron en la catequesis. Hay que amar al hermano, piensa en el hermano, ayuda al hermano, hay que ver con el hermano, y el hermano para arriba y el hermano para abajo, ¿o no? Como cristianos lo tenemos, vamos, al menos aprendido de memoria. Os pongo aquí algunos ejemplos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras con tu hermano que tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el altar. ¿Os acordáis de esto, no? A Jesús le solemos llamar el hermano mayor, ¿no? Es nuestro hermano mayor, Jesús. Entonces la palabra hermano a nivel cristiano lo tenemos muy visto. Ciertamente los hermanos van más allá de los vínculos de sangre, como podemos ver. Van mucho más allá. Como dice Luis Cámara, el amor es el mensaje principal de todas las religiones. Y sin embargo a veces no parece florecer en las iglesias. Donde más pleitos hay a veces es dentro de los grupos de iglesia, lamentablemente. Dentro de los que nos llamamos cristianos. Las guerras civiles son entre hermanos, entre iguales, ¿o no? Muy curioso. Y las guerras nuestras son entre cristianos hermanos. Son que profesan generalmente la misma religión, son cristianos, son iguales, son hermanos de un mismo país y se están matando. Es curioso. Dice Enrique de Diego que a nivel civil es curioso que la proclamación de los derechos humanos, por eso os pongo la parte religiosa y la parte civil, que al final es una sola voz. Dice en el artículo número 1
Primer artículo del Código de Derechos Humanos a nivel mundial. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Código de Derechos Humanos. Primer artículo. La Biblia, todos los artículos. Estamos llamados a ser hermanos. La vivencia de la fraternidad inicia en la infancia, por supuesto, se va construyendo. Esta relación tiene altibajos. Conocemos algunas relaciones que son maravillosas. Yo he conocido familias donde los hermanos se llevan estupendamente. He conocido otras donde aquello, sálvese quien pueda. Los hay desde unos maravillosos a otros tal, y luego entre medias un montón de matices que antes se llevaban bien, ahora no tanto, luego antes se llevaban mal, ahora se llevan muy bien. Esto varía muchísimo. Cada uno podemos contar nuestra propia relación con nuestros propios hermanos, que tantos hermanos como familias, de diversidad en este aspecto. Y los hermanos son figuras significativas de afecto. Algunos han sido una bendición, otros han cumplido los objetivos y otros no tanto. Ciertamente, la relación de hermanos ha sido muy idealizada. Muy idealizada. ¿O no? Lee del epígrafe, el número 2, la página número 2, la cita que os pongo ahí arriba, donde dice una relación muy idealizada, que dice: la hermandad no garantiza la compañía. No se está necesariamente menos solo por tener hermanos. ¿Qué os parece? Es una realidad. No se está menos solo por tener hermanos. Así que los que sois hijos únicos, que sepáis que la experiencia es como general, aunque tengamos hermanos. En la Biblia, hablando de esto de la idealización de los hermanos, es llamativo, llama la atención, que la primera relación de hermanos que narra la Biblia, ¿cuál es? Caín y Abel, un fratricidio en toda regla. A mí esto me llama la atención, es decir, lo primero que suelta la Biblia es el guantazo de un fratricidio. Los hermanos aquí en la religión cristiana van a ser muy importantes, pero que sepáis que desde el principio se matan. Es curioso, a mí me da la atención, no pone una relación idealizada que después todo se fastidió, no. Es desde el principio comenzó aquello como mal. ¿Por qué? Entraña una disputa, esto visto desde el punto de vista psicoafectivo, leyendo el texto bíblico desde este punto, que coincide precisamente con lo que la psicología dice. Fue la disputa por el amor del papá, del padre. A Dios le gustó una ofrenda y la otra no. De esto hay mil explicaciones bíblicas, no bíblicas, de otras, en fin. Ya de la agricultura y de la naturaleza y de los sedentarios y lo de no sé cuánto y tal, hay mil razones. Pero es muy curioso, ¿y qué pasa? Que Caín no lo soportó, que el papá mirara al otro. Esto no. Y ahí, el fratricidio. ¿Sí? Esto va a ser muy importante porque esto es la disputa, la competencia que entre hermanos vamos a tener, va a ser precisamente por la mirada, por el amor y por la atención de los papás. Desde niños. Déjame a mí, que no, ya a ti mamá te hablo, mamá, mira lo mío, mira el dibujo, que no, que el de él no sirve, que el mío sí. Mamá, mira cómo meto el gol. No, yo metí un gol, mamá, mejor que el de él. Mamá me compró, no, a ti no te compra. Estas cosas de niños es acogiendo, viendo a ver cómo seducen a la madre y al padre para acoger la mirada. Es lo que hacemos todo. En la Biblia, Caín y Abel, el Señor se fija en uno, le agradó la ofrenda de Abel y el otro no lo soportó.
Entonces se fragua obteniendo esa mirada, por ser querido, mirado, con benevolencia. Todos luchamos por ser amados. Pero la rivalidad, como escribe Luis Cámara, a veces venía por uno de nuestros progenitores. Muy a menudo era uno de nuestros hermanos, rivalizábamos con nuestros hermanos. O los primos. O para colmo, alguno de los niños o niñas de la vecindad, que esto daba más rabia. Mi mamá quiere más a la hija de la amiga. Esto ya lo sacaba uno de tono. ¿Ya? Es mejor el amiguito y el primo que yo. Claro, porque miraban los de fuera de casa. Y de verdad hay mucho sufrimiento cuando se hace esto. Yo he conocido hijos donde el papá ponía siempre de ejemplo a los primos, a los no sé quién, a los otros, a los listos, a los que habían tenido, a los más guapos, pero todos eran de fuera, los hijos del no. Qué pena, duele. Ya, cuando se fijan en los de fuera. Y sirve para esto. A veces había un reparto en el que, para equilibrar la cosa, como dice Luis Cámara, en el que uno de los hermanos era de mamá y el otro de papá. Y así se calmaba la cosa. Tú eres de papá, tú eres de mamá, yo soy de mamá, yo soy de papá. Y ya, se equilibraba. Medio se equilibraba, porque lo que el otro tenía uno también quería de ese pedazo, pero lo tenía ya el otro. O entraban en juego los abuelos o los tíos para aliviar el dolor que en mayor o menor grado todos sufrimos, aun aquellos que fueron hijos únicos. Entraron también en juego los abuelos, los tíos. Si uno no se sentía tan querido, no tan mirado en casa, había una tía, un abuelo, un tío, que era el que se fijaba en ti. Entonces uno, en mi caso, muy curioso, mi padre tenía 2 hermanas que eran solteras. Y en mi casa éramos 2 hijos. Y las 2 tías se repartieron a nosotros 2. Yo era de una tía y mi hermano era de la otra tía. Y en aquellos entonces, sí, y os digo, y de verdad que las quise mucho, obviamente a las 2, un poquito más a la que más decía que me quería a mí, que yo era de ella y yo de ella, y ella de mí. Pero la otra, que en paz descanse, y que la quise muchísimo, y después ya todo eso, pero yo me acuerdo, yo se lo contaba a ella y me decía, eso no es cierto. Pero era cierto. Ella estaba comiendo, entonces cogía el trozo de carne, se lo daba a mi hermano y me decía, a ti cuando tu tía te dé. Y claro, y no os miento, y para mí era aquello como, y yo me le quedaba mirando y me decía mi hermano, tu tía no va a comer todavía, O sea, era mi tía y era la tía de él. Habían 2 tías que eran de los 2, pero no, estaban repartidas. Y esto sucede a veces. Claro, en aquellos tiempos con la ignorancia, eran gente muy sencilla, gente de campo, pero hacían estas cosas, ¿no? Luego después uno que entiende la vida de mis tíos y cómo vivió mi abuelo y cómo los hicieron a ellos y como tal, uno entiende por qué ella hacía eso conmigo. Ya, porque eso fue también lo que hicieron con ella, en fin. Como hemos hablado, todo esto viene de generación en generación, ¿no? Pero después uno lo entendió. Pero a mí, uno aquello de niño no lo entendía, ¿no? Bueno. Por tanto, en casa, tanto a nivel espiritual o en casa, entra en juego el amor, el sitio y el lugar ocupado. Es decir, ¿qué lugar tengo yo en el corazón de papá y mamá? ¿Qué lugar tengo yo en el amor de ellos? Y también a nivel espiritual. En casa, y uno ya cuando es adulto, las conversaciones de hermanos a veces pasan por las siguientes frases. A ti te quiso más mamá. A ti, o a él o a ella, era la niña o el niño de los ojos de mi padre o de mi madre. A mí no me querían tanto como a ti. A él o a ella le consintieron más que a mí. Y a nivel espiritual pasaba otro tanto. Uno, quien ha vivido esto, piensa que Dios no le escucha, a mí Dios me olvidó, Dios no me quiere, Dios no me quiere tanto como te quiere a ti. Me explico, se trasvasa, lo mismo que yo he vivido, se traspasa también a Dios como Padre. Porque siento que a mí quizá Dios no me ha querido tanto.
Partimos, por tanto, de que la relación de hermanos encuentra algo en casa que se llama la escasez del amor. Y no es verdad, no es que en casa escasee el amor se multiplica, el de los papás. Pero para los hermanos que tienen que coger el pastel, claro, cogen solo un trozo de la tarta. Y todos queremos la tarta y no la podemos tener. Entonces uno siente que aquello escasea. O pillo el trozo o me quedo sin nada. Porque en casa también conocía hace unos años una familia de estas que ya casi no quedan, pero bueno, que son 10 hermanos. 10 hermanos. Y esta es la penúltima. Y me decía, pues ¿se puede usted imaginar lo que es estar con 10 hermanos? Para contarle yo a mi mamá algo y que me ponga atención cuando hay otro menor que yo y está el mayor que va ya para la universidad o que ya ha tenido se estaba casando, creo, porque total eran muy distribuidos, total eran estas familias enormes que la otra pobre estaba como diciendo, oye, aquí estoy yo entre 10 hermanos, hay que buscar cómo pillar un trozo de tarta porque si no se la come el resto. Y esta es la cuestión con los hermanos, ¿no? Y el amor es algo tan básico como respirar. Y es tan legítimo buscarlo y pelearlo porque es lo que nos hace vivir de nosotros. Entonces lo experimentamos como un bien escaso. A veces entran ahí en juego la envidia, los celos y en algunos casos el maltrato. Yo he conocido familias, ya personas adultas que me han contado cómo a lo mejor era el menor o la menor y los hijos, los hermanos mayores se aprovecharon, le pegaron, le hicieron, se burlaron, machacaron a los más pequeños. También existe esto, lamentablemente, y es muy duro. Dice también Luis Cámara, dice, los motivos de nuestra necesidad vital de sentir que yo era importante para mis papás, de un abrazo, de besos sin fin, de ser visto en mis emociones y experimentar el dolor constante que no lo merecíamos y albergar la convicción de no ser digno de ser amados. A veces hay personas, hay hijos en casa que se sienten como no son dignos de ser tan amados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay suficientes besos, no hay suficientes abrazos, o están muy repartidos. Vamos a ver que después, ciertamente esto va a depender de dónde esté yo ubicado. Una de las cosas que uno a veces pregunta con terapia o estas cosas es, ¿tú qué número de hijo eres? Porque esto lo ubica uno a alguna parte, no es todo lo que uno ubica, pero es decir, porque no, soy el mayor, no, soy el menor, no, soy el séptimo, no, soy único, no, soy... Entonces esto te hace entender la vivencia que tiene la persona de las cosas que pasan. Entonces si es el mayor, si es el menor, si es el del medio, si es el último, si es el único, todo esto. Luego también en qué etapa de pareja nació el hijo, porque ser hermanos somos todos, pero yo nací en una etapa de mucha bonanza y de mucha pasta en casa, y es que ella nació cuando éramos pobres, vamos, que tuvimos que pedir en las calles. Él nació, o yo nací, cuando mis padres tenían una salud estupenda y resulta que él nace cuando mi madre tenía una depresión. No es lo mismo. El trozo de pastel y cómo se reparte, aquello cambia. Entonces también tomar en cuenta no solo el lugar, sino la etapa de la pareja, porque la etapa en el matrimonio de la pareja y de los papás cambian cada año. Por la edad, por las circunstancias laborales, de salud, económicas, sociales, de traslado de casa. He conocido gente que se ha mudado muchas veces y que esto le ha influido a los hijos. ¿Ya? Hay hermanos que echaron raíces, los mayores habían echado raíces ahí, lo desarraigan y se van a otro sitio. El menor feliz porque hace nuevos amiguitos, pero el otro queda fastidiado. Entonces, ¿en qué etapa nací yo? ¿Qué me tocó vivir? Esto también recoloca la cuestión de los hermanos. También si hubo en casa un hermano enfermo o no, ¿ya? Porque el hermano enfermo, como vamos a ver ahora, se lleva una buena parte del pastel, porque necesita atención. Y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. También, además de esto, hay experiencias, como digo, muy bellas, válidas, de hermanos que se han llevado bien toda la vida, que comparten, que se atienden, que no se envidian
se ayudan y se manifiestan el cariño. Otros quizá fue hacia el principio y luego algo pues rompió aquello. Dice Enrique de Diego: sucede que algunos asociado a la fraternidad, o hemos asociado la fraternidad con el ser buenos hermanos, con el lado positivo de la relación fraterna, sea ello lo que corresponda a cada particular educación. Pero dice él algo muy interesante, dice: alguien debería hacer un estudio sobre los conflictos que generan las herencias. ¿Cuántos divorcios, a falta de otra palabra, existen entre hermanos? ¿Cuál es el porcentaje de los que ni se hablan? ¿Cuántas disputas por herencia, afectos, envidias o desplazamientos de amor? ¿Os suena de algo? Y en el Evangelio también está. Dame la herencia que me corresponde. Y se armó el pleito. Dile cuánto tiene que darle a cada uno, le preguntaron a Jesús, tal, no sé cuál. Dile que reparta justamente los bienes. ¿Cuántas cosas hay de esto? En las familias, en todas. Yo he visto familias que por un llavero se han malmatado. Pero por un llavero. Porque era el llavero del papá, que no valía nada, pero el llavero del papá. Bueno, ese llavero fue... Le daba igual el piso que había dejado el llavero. Y es triste que entre hermanos suceda así. Una de las mayores preocupaciones de los papás, por supuesto, es que los hijos se lleven bien, que se lleven como hermanos. Vosotros tenéis hijos, muchos de aquí, y de las cosas que más deseáis es que los hijos el día de mañana se lleven como hermanos. Ahora, no se te olvide tu experiencia con los tuyos como padre de familia. Claro, uno no quisiera decir, es que a mí me ha pasado esto y no quiero que se repita en mi casa. Sucederán mil cosas. Ojalá que no. Pero los papás, cuando ven que aquello no funciona o no lo logran, piensan que algo hicieron mal ellos. Algo hice mal yo porque no se llevan bien. Mire, no necesariamente. No necesariamente. A veces sí. Ha habido papás que no han sabido hacerlo y han provocado precisamente celos, envidias y tal, un poco. Esto sí, lo han provocado.